Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasamos a la información. La estrategia para rescatar a Pemex está dando resultado. A pesar de que somos uno de los principales países que produce petróleo a nivel mundial, el 12º, los sexenios pasados decidieron no invertir en la capacidad de refinar, haciéndonos un país dependiente de otro, con el argumento de que no era negocio y que no era productivo para México. Nosotros exportamos la materia prima y otros países le sacan el mejor jugo, la refinan, le dan valor agregado para después volvérnosla a vender a precio más caro. Para engañar al pueblo mexicano con esta estrategia, pues tuvieron que desmantelar y abandonar las refinerías. Mantuvieron a Pemex en una mala administración, nunca denunciaron la corrupción y hicieron que Pemex pues quebrara y se apropiaron del negocio. Pero ahora pues tenemos un presidente que opta por la soberanía y por la autosuficiencia y decidió invertir en las refinerías. Y es así como pues a raíz de la pandemia, de todos modos, pese a cuarentena, Pemex incrementó 17% de su proceso de crudo. Pese a que nuestro país ha estado en contingencia desde marzo pasado por la pandemia, no ha impedido que Pemex siga procesando más crudo. De acuerdo con el economista, el aumento en la producción de crudo aumentó el 17% en comparación con noviembre del 2011, lo que permitió a Pemex levantar de 36% a 41% el uso de capacidad refinadora, con un programa de rehabilitación de su sistema de refinación de 67% de avance, con un avance de 67% en la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación de Petróleos Mexicanos, que tendrá un costo total de 25,000 millones de pesos entre 2019 y 2020. Durante abril pasado, en plena cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad, las 6 refinerías de la petrolera procesaron en promedio 669,931 barriles de diarios de crudo, que representa 41% de la capacidad nacional, lo que significa que en un año de trabajos Pemex incrementó el 17% en volumen el proceso de crudo, el mayor salto observado desde noviembre del 2011, cuando se vio una mejora interanual de 18.7% en un momento en el que la demanda de combustible se recuperaba tras la crisis de 2018-2009. Apenas hace un año, la utilización de la capacidad en promedio nacional bajó hasta 36%, cayendo hasta su peor nivel histórico. La refinería en Cadereyta, en Nuevo León, el mes de abril procesó 123,703 barriles por día, lo que refleja una utilización de 45% contra el 34% que se usó en el mismo lapso. Madero, en Tamaulipas, llegó 102,240 barriles diarios con una utilización de 54%, luego de que el año pasado estaba en ceros. Minatitlán, en Veracruz, procesó 100,812 barriles por día, con una utilización de 41% de su capacidad, contra el 27% que reportaba el año pasado. Y Tula, Hidalgo, tuvo un proceso de 115,152 barriles diarios, que implicó un uso de 37% de la capacidad contra el 30% del 2019. Las reparaciones que se llevan a cabo este año provocaron paros operativos en 2 refinerías, que incluso bajaron su proceso de crudo, pero porque pues estaban en procesos de reparación. Salamanca, Guanajuato, tuvo un proceso de 89,360 barriles por día, con un uso de 36% de su capacidad contra el 52% que reportó el año pasado. Y Salina Cruz, Oaxaca, tuvo un proceso de 138,664 barriles por día, con un uso de 42% en contraste con el 57% de abril de 2019. Ahí está la información.
información, y es que pues después de tanto invertirle a las refinerías, tanto trabajo del gobierno federal, también se ha dado mucho empleo por lo mismo, pues está dando resultado. Y aquí entiendes por qué pues hay tanta presión internacional en que México no sea autosuficiente y no quiera refinar su propio petróleo, y vemos cómo los partidos políticos que solaparon y pues permitieron las reformas del artículo 27 constitucional vengan y nos den los mismos argumentos con los que nos engañaron. Critican que ya no es momento para negociar con el petróleo cuando pues las potencias siguen invirtiendo en el mismo. Y vemos también cómo critican Dos Bocas, la refinería nueva, pues cuando ellos nunca dijeron nada sobre las malas administraciones y se quedaron calladitos. Cuando habían visto un gobierno que nos preguntara, que nos informara, transparentara toda la información, ellos ni siquiera nos tomaban en cuenta. Y pues vean que son tantos intereses que, como Rocío Nale dice, cómo administran pues la energía otros países en relación pues al petróleo. Vamos a verlo. Buenas tardes, invitados distinguidos, trabajadores. A nombre del Gobierno de México, tengo el honor de presentar el Plan Nacional de Refinación de nuestro país. Conscientes de la situación actual en que atraviesa el mercado de combustibles en México, esta administración se ha dado a la tarea de establecer en forma responsable una ruta de trabajo que nos permita a los mexicanos en un corto a mediano plazo revertir algunos índices productivos y comerciales que hoy no son favorables, para que en este sexenio la balanza comercial petrolera deje de ser deficitaria y tener un superávit para equilibrar la balanza de pagos en el país. Todas las empresas petroleras del mundo basan su crecimiento y desarrollo en su capacidad de producir, transformar, obtener valor agregado y comercializar en el contexto del mercado internacional, pero cuidando en todo momento la capacidad de abastecer el mercado interno para asegurar la autosuficiencia en su país de origen. Cabe señalar que en todos los países del hemisferio, cada gobierno mantiene el mando y coordinación del sector energético. Por ejemplo, lo observamos con Estados Unidos, Canadá o Arabia Saudita, por mencionar algunos, que son naciones con una gran capacidad de producción. De igual manera, el Estado mexicano va a tomarla con mucha responsabilidad la coordinación de este importante sector. Y vamos a actuar en forma inmediata, porque al final del presente año, México tendrá el mayor déficit de su historia en la balanza comercial petrolera. De un superávit de 15,000 millones de dólares que tuvimos en el 2008, pasamos a un déficit de 24,000 millones de dólares en este año. Y este resultado es porque, si bien el reporte de exportaciones de 31,000 millones de dólares de petróleo, la importación o compra de petrolíferos es de 55,000 millones de dólares en el mismo periodo. Ahí está la declaración. ¿Por qué si otros países tienen la soberanía en su energía? ¿Por qué otros países son autosuficientes? Pues estén criticando a México de que lo intente ser. Y es que si nos hacemos autosuficientes, dejaremos de ser dependientes de otros y pues el negocio se les va a ir. Por eso vemos tantas medios informativos internacionales criticando la estrategia pues nacional, cuando ni siquiera deberían de estarse metiendo en asuntos que pues no les incumben. Cada nación es independiente. Ahora, a raíz de las críticas de Dos Bocas porque se inunda, aquí hay un comentario muy acertado. Va lección de historia para la histeria de la oposición moralmente derrotado. Tan preocupada soy de que Dos Bocas se inunda. El puerto de Dos Bocas, Tabasco, fue construido por Pemex en el periodo 1979 y 1982.
año en el que inició operaciones para uso exclusivo de Pemex. Así han sobrevivido a los defectos de tubo neural en Dos Bocas. Existe una terminal marítima y depósitos de hidrocarburos de Pemex desde hace 41 años. Antes de que digan también está inundada, lo que rodea al puerto es mar, es decir, esa es su función, dar una estructura de soporte para la operación de barcos de gran calado. Desde 2005 se creó la terminal de usos múltiples, que ha sido seleccionada como base de operaciones para la logística costa afuera que realizan empresas petroleras e industriales. O sea, aunque se inunda la zona durante el paso de huracanes, gracias a su excelente sistema de drenaje, la gravedad y movimiento traslacional de la tierra, el agua se retira. Pero ese es el puerto, hablamos de la refinería. Pues resulta que desde su concepción, la refinería de Dos Bocas fue ideada para resistir huracanes clase 5. Verán, la refinería de la India, la más grande del mundo, está diseñada de una forma similar. A eso fue la secretaria Nale a la India. Lo que le sigue, Paraguana de Venezuela, también es marítima. La de Texas de Aramco también es marítima porque es una ventaja estratégica y comercial. Y si todas se mojan pero se vuelven a secar como el patio de su casa, ¿no es maravilloso? Pues ahí tienen, mi familia, pues ya no saben ni qué inventar o con qué criticar a la estrategia nacional. Lo bueno pues que está dando resultados. Y bueno, familia, ese fue el video de hoy. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima.